concepto de las ciudadanías comunicativas se puede definir como la forma en que las acciones, dimensiones y dimensiones expresivas de la comunicación se articulan para poder de alguna manera demandar nuevos tipos de derechos y deberes en el marco de las nuevas ciudadanías. Las ciudadanías comunicativas básicamente lo que buscan es promover la acción y la agencia comunicativa de las personas para reclamar otros tipos de derechos desde subjetividades particulares. Para este caso puntual de las ciudadanías ecológicas, por ejemplo, es cómo lograr desde lo comunicativo, desde lo simbólico, desde lo emocional, poder reclamar ese tipo de nuevos derechos y nuevos deberes que resultan de asumir mi subjetividad en conexión con lo ecológico. Entonces las ciudadanías comunicativas se articulan en esa intersección de cómo lograr demandar esas nuevas formas subjetivas de la ciudadanía para, en este caso, tener y promover una mejor relación del ser humano con el planeta y sobre todo con la ecología. Para poder, digamos que mirar ejemplos de lo que pueden ser las ciudadanías comunicativas enmarcadas con ciudadanías ecológicas, podemos definir diferentes escalas locales, escalas nacionales y escalas globales. A nivel global pueden ser, por ejemplo, todo el activismo ecológico que hacen organizaciones como Greenpeace, que donde de alguna manera muestran lo comunicativo, la potencialidad de alguna manera de reclamar nuevos derechos. Salvar el Ártico, fundamentalmente en la relación que tenía la fábrica Lego con Shell y cómo hicimos un ciberactivismo para demandar que Lego y Shell terminara ese, digamos que partnership que tenían, esa asociación que tenían, pues Lego utilizaba petróleo para usar sus cubos. Entonces hacíamos mucho activismo digital donde de alguna manera transgresora utilizábamos la película de Everything is Awesome, la película de Lego, y de alguna manera hacíamos una contranarrativa mostrando cómo Shell estaba contaminando y haciendo pues, las mentes de nuestros niños. Son campañas comunicativas dirigidas a la web que tienen un correlato en lo real a través de manifestaciones y campañas al frente del edificio general de Shell. Pero digamos que eso muestra de alguna manera esa potencial de lo comunicativo, de cómo ser transgresor en narrativas digitales, en este caso las películas de Lego, para poder, digamos que hacer esas nuevas demandas. Otro ejemplo puede ser la empresa Mattel, la que produce estos muñecos Barbie, que ellos utilizaban y estaban deforestando la selva en Indonesia para abaratar los costos de empaque de la Barbie. Nosotros hicimos una campaña igualmente digital, de narrativas digitales, de activismo digital, donde bajo una narrativa que era que Ken no salía con chicas que estaban de acuerdo con la deforestación, no salía con chicas que eran barbáricas. Estoy en la cima. Veo que no te has enterado de lo de Barbie. ¿No la habrán vuelto a pillar bañándose desnuda en la playa de Venice? No, Ken, esto es mucho más serio. ¡Oh! Se ha puesto en varias ocasiones el chándal del terciopelo rosa con el ribete de Marabú. ¡Oh! ¿Dónde crees que estuvo Barbie el pasado fin de semana? Estaba de rodaje en una selva tropical. ¿Qué estaba filmando, Ken? No lo sé, siempre está filmando. Míralas, Ken. Orangutanes. Son tan ricos y peludos. ¿Y los tigres? Oh, esto no está bien. Oh, ah, ¿Alguna vez pensaste que Barbie era una asesina en serie? oh. No, no es ella. Esta no es mi Barbie.
No. Ken, mira. Se está talando mucha selva tropical para que ella pueda empaquetar con un envoltorio más barato. Pero... Ken, ¿de dónde creías que procedía todo ese dinero extra para hacerte la cera del pecho? ¡Se acabó! Esto se ha terminado. Entonces hacíamos toda una performance de cómo exigirle a través de esta figura de Ken rompiendo con Barbie de que Mattel terminara la deforestación en Indonesia. Pero son campañas mucho más globales, que tienen, digamos, que públicos más globales y que tienen la atención en narrativas digitales o de la web. Cuando la gente que quiere que pasen cosas positivas se junta, en general hay mucha creatividad también y el movimiento ecologista tiene esa creatividad. Las ideas surgen de distintas personas. No hay un publicista encargado de la cuenta del Bloque Verde, no hay una empresa encargada de hacer las cosas, sino que la diversidad es la que genera la riqueza al final. La diversidad y sobre todo la espontaneidad y de alguna manera la horizontalidad que logra un grupo de personas, que a veces es un grupo de grupos, federaciones o en fin, un conglomerado que coordine cosas temáticas y que se junta para momentos específicos, ¿no? No hay una fórmula de decir vamos a aplicar este tipo de mecanismos y vamos a tener éxito, pero sí aplicamos algunas cosas constantes, ¿no? Por ejemplo, trabajar con las comunidades en esta comunicación más directa, casi tú a tú, de persona a persona, que no se puede dejar de lado por más tecnología que haya, pero hay que también aplicar la tecnología. Entonces se utilizan distintas formas de comunicación para lograr el éxito que se pueda lograr en ese momento. O sea, la presión social definitivamente es indispensable en cualquier campaña, porque sin el apoyo de la ciudadanía es imposible que en realidad se logre suficiente, ¿verdad? Bueno, los recursos de comunicación del movimiento ecologista han sido muchos, muy diversos y a lo largo de la historia muy distintos. No es lo mismo hacer comunicación hace 20 años que hacer comunicación hoy y eso pues hace que la creatividad tenga que fluir en distintas formas. Hace 20 años, por ejemplo, recuerdo que hacíamos talleres de comunicadores juveniles, es decir, tratábamos de capacitar a gente joven, de desamparados, de los Guido, de distintas comunidades de todo San José y el país, para que ellos mismos fueran sus propios comunicadores. Y eso es una característica bien interesante del movimiento ecologista y de los movimientos sociales en general, que han buscado ser sus propios comunicadores, no mediar la información por los medios. Y allí se ha experimentado de todo, desde periódicos, boletines, que buscaban llevar la información de distinta forma a las comunidades. Después evolucionó un poquito más hacia Internet, con formas quizás de alguna manera más baratas, porque no implicaba papel, impresión y cuestiones técnicas un poquito más costosas, pero al inicio el Internet no era tan popular o más bien tan fácil de generar contenidos en la Internet. Y después aparecen las redes sociales en donde ya digamos que es más fácil generar una web y hacer un poco de ruido, aunque todavía se necesita bastante creatividad y estrategia de comunicación para poder llegar a la población. Ya hoy por hoy la comunicación también es más directa. Entonces a veces se genera una campaña, se hace alguna estrategia de comunicación, salen redes sociales y después los medios vienen detrás cuando ven que ya hay un movimiento o una acción que ha tomado relevancia, pues vienen los medios y lo cubren. Eso también es una estrategia, es decir, generar la noticia antes de brindársela a los medios, cuando antes era totalmente al revés, tenías que darle una exclusiva, tenías que darle primicias, tenías que hacer conferencia de prensa, ahora es un poco al revés. La gente se entera a través de los medios sociales y del megáfono que tienen los movimientos sociales en sus comunidades y por las redes sociales, y después los medios vienen a cubrir.
Bien, el movimiento ecologista ha realizado a nivel de comunicación y de acción muchísimas cosas en Costa Rica. Campañas muy grandes y muy largas, muy desgastantes, campañas que terminaron con compañeros asesinados, campañas que terminaron bien, campañas que terminaron mal, campañas que se reconocieron en todo el mundo, campañas que no se reconocieron. En Costa Rica, ¿verdad? Hay como diferentes opiniones en relación con la génesis del movimiento ecologista, ¿verdad? Algunas personas opinan que nació con Alcoa, ¿verdad? Y de ahí se ha venido pues acrecentando cada vez más con conciencia, no solo desde, digamos, desde las grandes urbes, donde hay como más acceso, había más acceso a la información, sino también desde las comunidades que defienden sus recursos, ¿verdad? En ese sentido, pues también hay, por ejemplo, las asadas, ¿verdad? Tienen mucho más de 40 años, no necesariamente son ecologistas como tal, no son necesariamente parte del movimiento ecologista, pero obviamente tienen un componente de ambiente, ¿verdad? Y de defensa de sus recursos, y pues cada vez se han estado organizando más también alrededor de la defensa del agua. Y se han dado de grandes luchas, ¿verdad? Desde la Stone Forestal, que fue liderada sobre todo por los compañeros y compañeras de AECO. En 1994, Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero, de la Asociación Ecologista Costarricense AECO, desarrollaron junto a otros activistas una larga y exitosa campaña contra la instalación en el Golfo Dulce de un enorme puerto astillero de la empresa transnacional Stone Forestal. Esta campaña logramos ganarla. Fue una campaña muy dura porque se nos manchaba que éramos verdes por fuera y rojos por dentro. Por ahí salió un movimiento familiar cristiano, no sé, diciendo que nosotros éramos pues de lo peor en este país, que no permitíamos el desarrollo. Y fue dura la campaña, hubo amenazas a diferentes compañeros, incluso a mí misma, con respecto a esta campaña. Y habían intereses muy fuertes ahí, intereses particulares muy, muy fuertes. También decía que hubo buena respuesta de la prensa y buena respuesta de Greenpeace. En su momento tuvimos la visita del Rainbow, el barco de Greenpeace, y tuvimos incluso una conferencia de prensa en el propio Golfo Dulce en el barco, ¿verdad? Cuando se dio el gane, esto fue una fiesta. Hay muchísimas campañas de estas que tienen mucho que ver con el movimiento social, pero digamos nosotros le inyectamos la perspectiva ambiental, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, en el combo del ICE, ¿verdad? Nosotros teníamos, sí, obviamente en contra de la privatización, ¿verdad? Pero también teníamos una posición crítica sobre los impactos ambientales que iba a tener la apertura, ¿verdad? Del mercado. Ya más recientemente, pues nos acordamos de todo el tema de la discusión del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? En relación con los temas ambientales que fueron sumamente diversos, ¿verdad? Porque el TLC tenía un impacto grande en el ambiente. En la coyuntura del TLC, la participación social adquirió una característica muy fuera de los cánones formales de participación. La lucha contra el Tratado de Libre Comercio se dio por parte de un movimiento social tremendamente diverso. Entonces fue apareciendo la cazadora del no al TLC, fueron apareciendo los personajes de la gente del arte es un arma, fue apareciendo la manta de los sueños, es decir, distintas expresiones, las pintas, las pegas de la gente, entonces muchas expresiones artísticas que le daban alegría y vitalidad al movimiento. La cazadora se puede montar, el compromiso es luchar por una patria mejor. Aquí viaja el cantor, el poeta, el guitarrista, el payaso, el humorista, el bailarín, escritor. Aquí está lo mejor que tiene este país, un grupo muy feliz que hace reír y pensar y que le quiere informar. Los detalles de TLC, aquí queremos que usted no sea manipular, no sea manipulado. De manera que, por ejemplo, el Bloque Verde
que trabajó muchísimo para que no se aprobara dentro del tratado la obligatoriedad del país para pertenecer a un organismo que da patentes, da propiedad intelectual a las variedades de plantas. Ese movimiento en contra de la UPOV levantó una conciencia enorme. Por ejemplo, por ahí de mediados del 2000 y pico, 2004, 2002, dijimos que Abel Pacheco había sido nominado al Premio Nobel por haber acabado con las petroleras en Costa Rica, el Premio Nobel de la Paz. Entonces, en realidad, eso fue un ardid para hablar de lo importante que fue eliminar la industria petrolera o las intenciones petroleras en Costa Rica. Eso hoy sería nuevamente una buena estrategia y se hizo hace 12, 15 años. Entonces, hay estrategias buenas que pueden o repetirse o que sean las mismas pero de diferentes formas y pueden funcionar a nivel de comunicación. Pero técnicamente se hacen cosas muy distintas, ¿no? La campaña contra Cruzitas, ¿verdad? La campaña contra Cruzitas, que de ahí con esa campaña logramos que un 95% de la gente rechazara este tipo de actividades y logramos que en el 2010 no hubiera un solo candidato que se pronunciara a favor de la minería. O sea, ni siquiera la derecha más recalcitrante de este país se animó a pronunciarse a favor de la minería. Las organizaciones ambientalistas, académicos y ciudadanos preocupados interpusieron demandas ante el Tribunal Contencioso Administrativo por la ilegalidad del proyecto minero. De esta manera, el caso se estaba conociendo tanto en la Sala Constitucional como en el Tribunal Contencioso Administrativo. La indignación que provocó la destrucción del bosque, difundida por los medios de comunicación, convirtió lo que era una lucha local contra la minería en una campaña nacional. Después de una larga campaña de más de 18 años en contra de la minería, también se dio una campaña importante en la costa caribeña en contra de las petroleras, de varios años. Empezó en el 99 y terminó básicamente en el 2002, cuando la Setena dijo que no era viable ambientalmente el proyecto de Jarken. Entonces hay campañas muy grandes que se han desarrollado a nivel nacional, aunque tienen epicentro en un lugar específico, en zona norte de la minería, en el Caribe, las petroleras, cosas más continuas como el tema de la piña, que lleva mucho tiempo y sigue ahí porque las industriales de la piña, los agroindustriales de la piña, pues no dan el brazo a torcer a hacer las cosas como la ley demanda, por ejemplo. Pero también se han hecho cosas muy pequeñas que poca gente se entera, pero que son logros también. Por ejemplo, en Barrio Escalante se iba a construir un edificio de 20 pisos que iba a afectar al río Torres y una cuenca urbana que hay, y también iba a afectar todos los servicios de agua potable, vialidad de la zona, pero especialmente el río Torres, y se detuvo ese proyecto. Otra campaña que más recientemente hicimos fue la de cantones libres de transgénicos, ¿verdad? Que logramos que el 75% de los cantones de los consejos municipales se pronunciaran, ¿verdad? Indistintamente de las moratorias, de la validez de la moratoria. Eso es un mensaje político bastante importante. Ese fue un trabajo muy grande, muy exitoso, que ha tenido muchos tropiezos, pero que fue simbólico. El que las municipalidades, el 90 y tantos % de las municipalidades del país se hubieran declarado libres de transgénicos. Fue una señal al país importante. Los cantones que se han declarado libres de transgénicos, que han dicho Monsanto no, y que apuestan por un mundo de semillas sin patentes, de semillas y de alimentos que no comprometen nuestra salud. Les llamamos. El movimiento ecologista se ha caracterizado siempre por el color y por la alegría, ¿no? Y entonces hacer las cosas con alegría también te da una fuerza importantísima. La gente ve que lo estás haciendo con alegría y con amor. Y aunque de repente lo que estás haciendo no necesariamente es del agrado de las personas, por ejemplo, si un grupo de ciclistas anda despacio por una avenida, hacen un embotellamiento, una presa, pero es para manifestarse por ciclovías, por ejemplo. A la gente no le gusta la presa, pero si lo ve con color, si lo ve con amor, si lo ve con alegría la gente participando, pues entonces quizás entiendan más el mensaje, ¿no? Por ejemplo, se hizo una manifestación en la Fuente de la Hispanidad en donde estábamos en plena campaña en contra de la minería, en los últimos momentos donde había que meter mucha presión,
y hicimos unos bajobs con cartón, unas maquinarias, y se hizo un gran hueco ahí en el espacio verde de la Fuente y la Hispanidad, como tratando de dar a entender que ese, multiplicado por una millonésima, podría ser el impacto que se iba a dar, que se podría dar luego en Cruzitas. Estamos con Fabián Pacheco, quien es miembro del Bloque Verde, grupo que organizó esta actividad. Fabián, si nos contás cuál es el motivo de esta actividad. Sí, estamos aquí para hacer un vehemente llamado a la sociedad civil a unirse mañana a la lucha contra la minería, a demostrar su repudio tanto en San Carlos como en San José y salir a las calles con nosotros a defender los ecosistemas, porque la lucha contra la minería es una lucha por el bienestar público y contra el beneficio privado de compañías extranjeras que lo que buscan es llevarse el oro y dejar la destrucción. Ante esto, costarricenses, únanse mañana y vamos a festejar y vamos a luchar por lo que es nuestro. Si ama la naturaleza, defiéndela y venga con nosotros mañana a la acción. Nos vemos tempranito, entre las 9 y 10 de la mañana, en los tribunales para protestar y gritar al unísono no a la minería. La mina destruye y contamina. Ahora es el progreso de la comunidad. Los accionistas de la Infinitum Gold Mining Company van a estar recontra hiper felices gracias a la zona cuarta. Gracias. Pedimos y le rogamos encarecidamente a la señora presidenta Laura Chinchilla que por favor derogue el decreto de Óscar Arias que declara de interés público la minería en Costa Rica. Señora presidenta, por favor, declárele la verdadera paz a la naturaleza y no ese paz a balazos que le dio Óscar Arias a los bosques de Costa Rica. Gracias. Con esta actividad de este día jueves nos despedimos. Para Canal 15 informó Fiorella Jiménez. Eso fue muy llamativo y eso es una característica importante de todo lo que ha hecho el movimiento ecologista con su creatividad.